Pasando a la parte central del culto, que es la proclamación de la palabra, vamos a buscar la lectio divina que se encuentra en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 19, y vamos a dar lectura de manera alternada desde el 17 hasta el 30. Juan 19, del 17 al 30. Cuando tengan la lectura se ponen de pie, por favor. La palabra de nuestro Dios dice: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo, Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes, y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Como respuesta a esta lectio divina, vamos a entonar la alabanza En una cruz de cruel dolor, número 107. De la quinta parte, Jesucristo, su pasión y muerte, por Charles Gabriel, y traducción por Eleazar Z. Pérez. Amor divino.
pie, vamos a recibir la palabra de nuestro Dios con el mensaje titulado Consumado es, que esta tarde Dios tiene preparado para nosotros en voz de nuestro pastor Misael Custodio. Vamos, hermanos, a abrir la palabra una vez más. En esta ocasión leeremos la parte profética del acontecimiento histórico que hemos leído por el testimonio del evangelista. Vamos a buscar Isaías capítulo 53 y vamos a leer alternadamente los 12 versículos que lo componen. Hagamos la lectura, hermanos, alternadamente. Dice la palabra de nuestro Señor: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura, le veremos más atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Amén. Bendito y soberano Señor, elevamos nuestra oración, habiendo leído, Señor, este anuncio, esta promesa, y leyendo la contraparte anteriormente en los evangelios, particularmente en el Evangelio de Juan, donde encontramos el cumplimiento. Y esta escena, Señor, que contemplamos a través de este texto, sobrecoge nuestro corazón. El que todo esto haya pasado a causa de nosotros. Que nuestra desobediencia, Señor, haya sido la causa de que tú, Señor, hayas mostrado tal misericordia, enviando a tu Hijo, a tu único Hijo, a morir por nosotros. Señor, que a través de tu palabra sea edificada nuestra vida y sea cada uno de nosotros, Señor, un creyente fiel y obediente, Señor, porque hemos sido reconciliados contigo por la muerte del Cordero que derramó su sangre en el Calvario. En su nombre oramos con alegría, Señor, con regocijo. A ti sea la gloria en su nombre. Amén. Amén. Tomemos nuestros lugares, hermanos.
la descripción que hace la Escritura de los eventos que conmemoramos hoy, sin duda que tocan lo profundo de nuestro corazón. Saber que todas estas cosas acontecieron por nosotros no deja lugar a dudas, el Señor a nosotros de nuestra culpabilidad, pero también conforta nuestros corazones con la salvación que alcanzó nuestro Señor y que es la razón por la que ahora estamos celebrando y glorificando a Dios por eso. En este día, celebrando estos eventos, nos enfocamos en los momentos decisivos de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Después de la entrada triunfal que celebramos el domingo pasado y del escándalo que se suscitó en el atrio del templo a causa de la expulsión por parte de nuestro Señor de los que ahí mercaban, recordamos las palabras de nuestro Señor diciendo: mi casa de oración será llamada, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Eso hizo que sus adversarios se unieran y se confabularan contra nuestro Señor. A partir de ese momento no descansarían hasta ver a nuestro Señor crucificado en la cruz. También durante la cena de la Pascua, el Señor dijo que uno de los suyos, uno de su círculo cercano, le entregaría. Aquellas palabras cimbraron también a los discípulos, a los 12, que hizo que cada uno se preguntara: ¿seré yo? Judas también hizo esa misma pregunta. El Señor le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Judas traicionó a su maestro por 30 piezas de plata, para que se cumpliera lo que está escrito en la palabra, y entregó con un beso a su Señor a sus enemigos, que con esto vieron cumplido su propósito de echar mano del Señor. Así se unieron todos los enemigos del Señor, no porque el Señor hubiera cometido alguna falta, algún delito, sino porque Él los confrontó con la verdad, como confronta a todo hombre, como lo hizo también con nosotros. Porque la verdad no puede ser tolerada por las tinieblas. Las tinieblas siempre tratan de apagarla. También porque detrás de todo esto estaba Satanás y el reino de las tinieblas, queriendo acabar con la obra de nuestro Dios, quien es el Señor de todo. A lo largo de toda la historia, el reino de las tinieblas siempre ha estado tratando de frustrar el plan de redención de nuestro Dios, porque sabe que el reino de nuestro Señor significa el fin para Él. Así que todos se unieron, todos conspiraron y hicieron un juicio a nuestro Señor, un juicio a todas luces injusto. El Sanedrín se reunió de emergencia y presentó testigos falsos para acusar a nuestro Señor. Sacaron una sentencia impía, pues ninguna falta encontraron en el Señor. Pero aún así presionaron a Pilato para que accediera a su solicitud de aplicar la sentencia que ya el Sanedrín había dado. De acuerdo con ellos, el Señor Jesús tenía que morir. Pilato, en un acto
a todas luces también falto de su oficio o de su entendimiento, se lavó las manos y entregó al Señor para ser crucificado. Sin embargo, el Señor sabía que todo esto estaba dirigido por la voluntad del Señor, como todas las cosas están gobernadas siempre por la voluntad de nuestro Dios, y que todos aquellos acontecimientos estaban siendo el cumplimiento de la palabra que el Señor había dicho antes. Porque nuestro mismo Señor Jesucristo había dicho previo a estos momentos, como leemos en Juan capítulo 12, versículo 27. Dijo el Señor: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. El Señor sabía que estaba aproximándose el momento decisivo de su obra aquí en la tierra. Y es así que llegamos al Gólgota, en las palabras que ya hemos leído previamente. Ahí, a este lugar donde se levantaron 3 cruces, porque crucificaron al Señor Jesús en medio de 2 ladrones. Se cumplió la Escritura, el Señor fue contado entre estos personajes. Ahí, pendiendo de una cruz, es donde escuchamos a nuestro Señor Jesucristo pronunciar en sus últimos momentos las palabras que hoy recordamos, las que llamamos las 7 palabras o 7 frases que el Señor pronunció desde la cruz. Y estas palabras que nos llevan hasta el momento decisivo de la consumación de la obra son las palabras precisamente que recordamos hoy, porque también en ellas hay una gran enseñanza para nosotros. Palabras que no fueron pronunciadas al azar, palabras que también fueron pronunciadas como todas las que pronunció nuestro Señor Jesucristo, con el firme propósito de darnos una enseñanza. Estas palabras no las encontramos registradas en un solo pasaje, sino que los 4 evangelistas nos dan testimonio de ellas. Hoy pues, en esa conmemoración, hermanos, leeremos cada una de estas expresiones como se fueron dando, como fueron saliendo de la boca de nuestro Señor Jesucristo, pendiente ahí en la cruz por causa de nosotros. Vayamos a las Escrituras para leer entonces la primera palabra. Lucas capítulo 23, versículo 34. Vamos a dar lectura, hermanos, todos juntos, de este pasaje de la Escritura. Versículo 34 de Lucas capítulo 23. Dice la Escritura, leyendo juntos: y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. ¿Qué palabras esperaríamos que dijera alguien en la condición de nuestro Señor Jesucristo? En momentos de agonía y en momentos de una terrible agonía, porque está en un sufrimiento que las palabras nuestras quizás sean deficientes para expresar todo ese sufrimiento que el Señor padeció ahí en la cruz. Quizás la lógica nos diría que saldrían de sus labios palabras de dolor, de queja, de amenaza incluso para quienes le crucificaron. Pero lejos de eso, lo que escuchamos son palabras que incluso podríamos escuchar como palabras tiernas, palabras cargadas
de amor. Son palabras, estas primeras palabras se dirigen al Padre. Son un clamor dirigidas a su Padre. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Son palabras de perdón y de intercesión. En ese momento de sufrimiento, el Señor no puede sino considerar a aquellos que están ahí, aquellos que están contemplándole. Algunos quizás sintiendo tristeza por el sufrimiento que nuestro Señor tiene, pero otros regocijándose porque finalmente ven morir aquel a quien odian con todo su corazón. Pero nuestro Señor Jesucristo, en el momento más difícil de su sufrimiento, no pronuncia palabra alguna de amenazas contra aquellos que han cometido todo este tipo de injusticia con Él. En medio de su dolor, lo que escuchamos del Señor es palabras de perdón, palabras que interceden por aquellos que le han llevado hasta ese punto. Intercede ante el Padre pidiendo el favor de Él para ellos, pidiéndole que los perdone. El Señor Jesús vino precisamente para eso, para que nosotros, que le dimos la espalda a Dios y que por ello merecíamos la muerte, vino para obrar el perdón de nuestros pecados. Y ahí en la cruz no olvida ese objetivo. Ahí está intercediendo por aquellos que le han crucificado. Ahí delante del Padre aboga por el perdón de ellos, por el perdón de sus pecados, diciendo al Padre: no saben lo que hacen. El pecado ha cegado sus corazones. Igual que a nosotros, el pecado no permitía que viéramos nuestra verdadera situación, hasta que fue el Señor que en misericordia abrió nuestro entendimiento, abrió nuestros ojos, y solo entonces pudimos vernos a nosotros mismos tal cual éramos. Y solo en ese momento pudimos caer postrados delante del Señor para pedir el perdón de nuestros pecados. Las primeras palabras del Señor, pues, se dirigen a este propósito. Estas nos recuerdan el pasaje que hemos leído de Isaías 53. Aquel cordero del cual se habla ahí, el cordero manso y humilde que fue llevado al matadero, y siendo llevado ahí no abrió su boca, sino que padeció la muerte en silencio. En las primeras palabras no escuchamos a Dios, no escuchamos a nuestro Señor Jesucristo pidiendo por Él. No escuchamos a nuestro Señor Jesucristo clamando o exclamando palabras de dolor. Lo vemos y lo escuchamos intercediendo por quienes le han crucificado. Así nos enseña también nuestro Señor Jesucristo a nosotros, para que intercedamos por los que nos ofenden, aquellos que por causa de nuestra fe se burlan de nosotros. Porque el Señor dijo también que bienaventurados seríamos nosotros cuando por causa de Él mintieran sobre nosotros y dijeran todo tipo de mentiras contra nosotros. ¿Qué hemos de decir nosotros, sino seguir ejemplo de nuestro Señor, que además también nos enseñó en la oración, cuando los discípulos se acercaron también a Él para decirle: Señor, enséñanos a orar? En aquella oración, en una parte de esa oración, nuestro Señor nos enseñó a decir: Padre, perdónanos nuestras deudas,
así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pero cuántas veces, hermanos, no solo guardamos rencor y odio hacia quienes nos ofenden, sino a veces entre nosotros mismos como hermanos se levantan rencillas. Las diferencias entre nosotros las guardamos por largo tiempo porque no somos capaces de perdonar a quienes nos ofenden. Porque no somos capaces de olvidar. Porque no somos capaces de poner en primer lugar el amor. Sino por largo tiempo nuestro corazón guarda viva la ofensa y abierta la herida, porque no somos capaces de perdonar como nuestro Señor nos perdonó a nosotros. Un principio y un rasgo de la vida cristiana es precisamente el perdón y la intercesión. Perdonar a aquellos que nos ofenden e interceder por ellos. Pedir a Dios también que los perdone, como nos ha perdonado a nosotros. Que la gracia del Señor también se manifieste a ellos, como se manifestó a nosotros. El perdón y el amor por nuestros semejantes debe ser un rasgo que debemos mostrar. Porque solo entonces seremos verdaderamente hijos de nuestro Padre Celestial, que nos amó de tal manera que nos dio un Salvador como nuestro Señor Jesucristo. Lucas capítulo 23, versículo 43, la segunda palabra. También, hermanos, leamos juntos. Dice la Escritura: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. A diferencia de nuestro Señor Jesucristo, los hombres que flanqueaban al Señor Jesús habían llevado una vida de crímenes. No sabemos cuántos, no sabemos cuáles. Pero para haber merecido la muerte de la cruz, quiere decir que habían sido realmente hombres malvados. Porque con la cruz no se castigaba cualquier delito. Con la cruz se castigaban las faltas, los crímenes más terribles. Así que aquellos hombres que flanqueaban a nuestro Señor Jesucristo debieron haber llevado una vida de crímenes, de maldades, cuyo juicio les mereció precisamente este castigo, la muerte. Qué contraste con aquel que está entre ellos. Porque el que está entre ellos, dice la Escritura, no cometió pecado. Y eso fue evidente, eso no fue dicho en lo oscurito. Así como el Cordero de la Pascua era cuidadosamente seleccionado, así también era necesario que nuestro Cordero Pascual fuera examinado. Y así sucedió. Fue examinado por el Sanedrín. ¿Y qué falta encontraron? Ninguna. Para lograr su propósito tuvieron que fabricar delitos y tuvieron que comprar testigos. Luego, como si eso no fuera suficiente, porque lo examinaron en conformidad con la ley de Dios, luego lo llevaron ante el gobernante romano. Pilato hizo lo suyo. Examinó a aquel a quien acusaban los del Sanedrín. Examinándolo cuidadosamente, Pilato también dijo: no encuentro ninguna falta en él. Buscó dejarlo libre. En justicia debió dejarlo libre porque no encontró ninguna falta, ningún delito, ni el más mínimo. El Señor no merecía ni siquiera una amonestación. No había delito en él. Cobardemente, ante las amenazas de los líderes judíos, Pilato se lavó las manos y entregó al Señor
al castigo que ya habían determinado sus enemigos. Ahí, en la cruz, uno de aquellos hombres que estaba crucificado le reprochaba al Señor, en tanto que el otro le dijo al Señor: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No es un gran argumento, son palabras muy sencillas, pero sin duda son palabras llenas de fe también, porque está reconociendo algo. En ese momento en el que se encuentra, sabe que va a morir, sabe que le queda poco tiempo para morir, y ese tiempo que tiene, lo tiene para evaluar su vida. Y ahora, lo único que puede ver es que aquel que está crucificado junto a él es rey, como él ha dicho. Porque mientras otros se burlaron del Señor diciendo: si tú eres rey, a ver, ¿no? Muéstranos. Herodes se burló del Señor, se quitó su capa y se la puso para que se burlaran los demás. Pero aquí hay un hombre que va a morir y que reconoce que quien está ahí es el rey, y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Cómo dice esas palabras si sabe que él también va a morir? La Escritura no nos dice, pero seguramente llegaron a oídos de este hombre las palabras, las enseñanzas del Señor Jesús, si no es que él mismo en algún momento pudo escuchar directamente y ver directamente la obra del Señor. ¿Qué palabras tiene el Señor Jesús para él? A veces nosotros vemos a quien sufre y a veces parecemos los amigos de Job, que dice que para consolarle vinieron, y lo único que hacen es decir: Job, te lo has de merecer, arrepiéntete. He sabido también de hermanos que visitan a hermanos enfermos y también van con estas palabras: seguramente estás enfermo porque pecaste, arrepiéntete. El Señor Jesús sabe que el que está ahí crucificado a un lado de él y que le ha hablado ha sido un hombre que ha vivido una vida de delitos. Pero lejos de decirle: te lo mereces, por eso estás aquí, porque nunca entendiste en tu vida, nunca aprendiste, por tus decisiones, por tu rebeldía, estás ahora en la cruz. El Señor, lejos de eso, le da palabras de seguridad y consolación a aquel hombre. No hay reproche en sus palabras. Solo dice: te aseguro. Porque de cierto, nosotros no usamos esa frase. Nosotros decimos: te aseguro. Y lo que el Señor está haciendo es a él, a este hombre, que le queda poco tiempo, le dice: te aseguro. No es una probabilidad, es una seguridad que hoy mismo, no dentro de mucho tiempo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué habría sentido aquel hombre al escuchar esas palabras? Seguramente la más grande paz que el hombre puede tener. El Señor ha perdonado sus pecados y le ha dicho: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Y nosotros qué? ¿Cuáles fueron tus delitos? Pudieron ser grandes o pequeños, no lo sé, hermano.
Pero ¿cuáles son las ofensas que el Señor te perdonó a ti también? El Señor perdonó a este hombre, como nos ha perdonado a nosotros, porque la gracia del Señor cubre aún los pecados más horrendos. La gracia del Señor es suficiente para llevarnos de regreso al Padre, para volvernos a esa comunión de la cual nosotros nos desligamos. También a nosotros nos ha regocijado el Señor y nos asegura el perdón de nuestros pecados y la comunión con nuestro Dios, una comunión que está resguardada por Él mismo. ¿Qué consolación no podemos tener en eso? Y seguridad. Este hombre lo alcanzó y nosotros en Cristo Jesús también lo hemos alcanzado, porque solo en Él está el perdón de nuestros pecados. Bienaventurado eres, hermano, si has recibido esta consolación y esta seguridad del mismo Señor Jesús. Vayamos ahora al Evangelio de Juan, en el capítulo 19, para que leamos los versículos 26 y 27. Leámoslo juntos. Dice la palabra del Señor: Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. En ningún momento el Señor habla de sí mismo. En ningún momento el Señor llama la atención hacia Él. Ha intercedido por los que le crucifican. Le ha dado palabras de seguridad al hombre que está crucificado junto a Él. Ahora, entre los presentes, como también nos dice la Escritura, que están presentes las mujeres, entre ellas María. Ahora las palabras que dirige nuestro Señor van hacia ella y van hacia el discípulo amado, hacia Juan. Aún en estos momentos, hermanos, el Señor no se olvida de las necesidades de su madre. Probablemente a este punto José ya murió, porque las Escrituras no nos hablan más de él. Sí nos hablan de María, que en un par de ocasiones ha acudido a donde está el Señor Jesús, pero no nos hablan más de José. Ciertamente el Señor Jesucristo tiene también hermanos, pero al Señor Jesucristo corresponde un lugar que es importante en el pueblo de Dios, que Él es el primogénito. Y esto también tiene cierta relevancia y responsabilidades. María recibe estas palabras del Señor, palabras que nos recuerdan cuáles son los deberes que tenemos para con Dios, pero también los deberes que tenemos para con los hombres. Las necesidades de los hombres no están olvidadas. De hecho, las cosas que agobian nuestra vida, que agobian la vida de la humanidad, son el resultado de nuestro pecado. A estas alturas, María es probablemente viuda. Como hemos dicho, la Escritura no habla más de José. Y la redención, que es en Cristo Jesús, también significa la restauración de la comunión de toda la vida. La reconciliación con Dios también trae la reconciliación entre los hombres. Es la restauración del shalom en toda la vida. Y ahí, estando en la cruz, nuestro Señor Jesucristo no se olvida de su madre
viuda. Recordemos también que Él es el primogénito, y entre las familias del pueblo de Dios, cuando falta el padre, el primogénito asume las responsabilidades de los cuidados. Nuestro Señor Jesucristo está agonizando, pero no se olvida de la mujer que fue el instrumento que Dios usó para su encarnación. Antes de que llegue el final, se asegura de que María tenga los cuidados que necesita y encomienda estos cuidados al discípulo amado, a Juan, el más joven de los apóstoles. Esta actitud de nuestro Señor también nos recuerda el quinto mandamiento, el cual todos sabemos, por supuesto. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean largos en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sobre todo, hermanos, en nuestra época, ¿cuánta falta hace que los hijos aprendamos a amar y a honrar a nuestros padres? Qué tristeza cuando unos hijos recluyen a sus padres. ¿Cómo se llaman los lugares donde los cuidan? Asilos. En los asilos. Porque no quieren la carga de cuidarlos. ¿Les estorban? Ese hombre y esa mujer que dieron su vida por ustedes, que los cuidaron cuando estaban enfermos, que se desvelaron para darles las cosas que son necesarias, ahora lo único que reciben es la ingratitud de sus hijos. Pero no hace falta llegar a viejo para experimentar eso. Cuán grande falta de respeto hay por los mayores hoy en nuestra sociedad. No hay más el respeto por la autoridad. Nuestro Señor Jesucristo nos recuerda que aún en medio de su dolor, de su angustia, también tiene preocupación por María, y se asegura que en los años que le quedan a María tenga todos los cuidados que necesita. Provee para ello una casa y encomienda a su discípulo que tenga cuidado de ella. La Escritura nos dice en el versículo 27, desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Debemos tener el cuidado de nuestros padres, honrarlos, porque este es el mandato que el Señor nos da. Incluso desde la cruz nos recuerda este deber nuestro. Vayamos a Marcos capítulo 15, versículo 34, para leer la cuarta palabra. Leamos juntos también, hermanos, el texto. Marcos 15, 34. Leemos juntos, dice la palabra: y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elohim, Elohim, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sufrimiento en la soledad. El sufrimiento del Señor se ha venido aumentando a medida que pasan las horas, a medida que pasan los minutos. El dolor de estar pendiente de la cruz aumenta el dolor de nuestro Señor. Elohim, Elohim, lama sabactani. No había pasado mucho tiempo. De hecho, hermanos, estamos hablando de horas, no de días, de horas. Cuando el Señor Jesús comía con sus apóstoles, lo celebramos el día de ayer, ahí se suscitaron algunas discusiones. Por ejemplo, ¿quién traicionaría al Señor? Porque el Señor había dicho: uno de ustedes me entregará, y comenzaron a preguntarse: ¿seré yo? O también comenzaron a discutir quién sería el mayor en el círculo cercano del Señor.
Ahí también el Señor mencionó que Satanás los había de zarandear como trigo. Ahí se refirió a ellos, o con estas palabras se refirió a lo que se avecinaba. Particularmente el Señor mencionó a Pedro, por quien intercedió al Padre, dice la Escritura, para que no faltara su fe. En respuesta a esas palabras, ¿cuáles fueron las palabras de Pedro? Lucas 22, 33. Rápidamente, porque así era Pedro, rápidamente dice: Señor, estoy dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. No pasó mucho tiempo cuando serían probadas estas palabras en su veracidad. ¿Y qué es lo que vemos? No solo Pedro, también los demás abandonaron al Señor. En cuanto vieron que se acercaban aquellos hombres dirigidos por Judas, como se suele decir, patitas, ¿para qué las quiero? Se desaparecieron de ahí. Abandonaron a su Señor. ¿Qué de Pedro, que dijo: Señor, no solo contigo voy a la cárcel, sino también contigo a la muerte? El miedo se apropió de ellos. El miedo hizo que corrieran cuando Judas entregó al Señor con un beso. El Señor enfrentó el sufrimiento de la cruz sin sus discípulos, sin sus seguidores, sin sus apóstoles. El Señor enfrentó el sufrimiento de la cruz abandonado a su soledad. Nadie de los que le seguía lo acompañó. Nadie de los que se había beneficiado de sus milagros, de sus portentos, estaba en ese momento junto a Él. Estaba solo. Pero ahora que está en la cruz, más solo está aún, porque estando en la cruz, cargando todos nuestros pecados, los suyos y los míos, y de todo el pueblo que el Señor escogió, ahora, en ese momento que carga el Señor con todos los pecados, ahora también el Padre le da la espalda. Ahora el Padre también abandona al Hijo a su soledad. No por la razón de los discípulos, no por miedo, sino por una razón completamente distinta. Porque, como hemos dicho, el Señor Jesús carga todos nuestros pecados. Y llevando todos los pecados de su pueblo, el pecador no puede estar de pie delante del Dios tres veces santo. Así que, como dice la Escritura, la ira de Dios que se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, toda esa ira de Dios que está sobre nosotros, ahora está sobre el que pende en la cruz. Es por ti y por mí que el Señor está ahí. Es por ti y por mí que el Señor ha sido abandonado también por el Padre. Y en ese momento de terrible angustia, el Señor nos deja ver esa soledad y ese sufrimiento, porque todos lo han dejado solo. Recordemos lo que la Escritura dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Por nosotros. Tal dolor experimentó el Señor, que clamó desde la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Juan capítulo 19, versículo 28, aproximándonos al final, leemos la quinta palabra.
Leamos juntos el versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Tengo sed. En griego es una sola palabra. La traducción para nosotros son dos, pero hay una sola palabra. Pero esta sola palabra nos deja ver la dimensión del sufrimiento que está experimentando nuestro Señor Jesús. Desde el momento de su arresto, nuestro Señor ha recibido solamente burlas, humillaciones y azotes. Y todo esto lo ha soportado. No olvidemos que nuestro Salvador, como dicen nuestras confesiones, si bien es verdadero Dios, también es verdadero hombre. Y aquí podemos ver la dimensión precisamente de su sufrimiento a causa de nuestros pecados. Antes de este momento, las Escrituras nos dicen que ya le habían ofrecido al Señor una mezcla de vinagre y mirra. Marcos capítulo 15, versículo 23. Esta bebida se ofrecía con el propósito de servir como tipo de sedante para aminorar el sufrimiento de los condenados a la muerte de la cruz. Si nosotros, hermanos, no podemos soportar un dolor de muela, y aún para eso buscamos un sedante, el más fuerte que esté disponible. El Señor rechazó el ofrecimiento que se le hacía. El Señor no quiso estar en la cruz con algún tipo de anestesia que aminorara su sufrimiento. El Señor se ofreció, manifestó estar dispuesto a padecer el sufrimiento en toda su crudeza, hasta que la justicia de Dios hubiera quedado completamente satisfecha, y con ello hacer expiación perfecta por los pecados de su pueblo. No quiso el Señor en ninguna manera aminorar los sufrimientos. Él se presentó tal para experimentar todo ese sufrimiento que la ira de Dios tiene sobre los pecadores, porque la justicia de Dios clama, como está escrito, que la paga del pecado es muerte. Eso nos hace que nos preguntemos, ¿hasta qué punto nosotros estamos dispuestos a sufrir por nuestro Señor? ¿Hasta qué punto nosotros estamos dispuestos a obedecer la voluntad de Dios, y en obedecer la voluntad de Dios el sufrimiento que eso implique? A veces ahora los pastores no queremos ir a las regiones más alejadas porque no hay caminos pavimentados. Obedecer la voluntad de Dios tiene sus costos. ¿Estamos dispuestos a asumir esos costos? Miren los costos que el Señor asumió por nosotros para redimirnos de nuestros pecados. Miren los costos que el apostolado significó para Pablo, como lo leemos en Romanos capítulo 8, versículos 35 al 39. ¿Acaso el Evangelio hubiera llegado hasta nosotros, hermanos, si no hubiera hombres y mujeres dispuestos
asumir el costo de llevar el Evangelio hasta nosotros? Mire lo que dice Pablo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por el cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Y nos quejamos por el calor que está haciendo, y nos quejamos porque no alcanzamos a comer, y nos quejamos porque tuvimos que caminar mucho. Miremos a nuestro Señor simplemente. Juan 19, 30. También, hermanos, leámoslo juntos. Dice la palabra: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Palabras de sacrificio eficaz y de victoria. Consumado es. La palabra expresada antes que esta que hemos leído, la que hemos considerado conforme a la Escritura, ella nos dice que fue dicha sabiendo el Señor que ya todo estaba consumado. Por esto, esta vez bebió del vinagre que le ofrecieron, porque ya la obra de redención estaba terminada. Habiendo bebido del vinagre que se le ofreció, es que el Señor pronunció estas palabras. O hemos de decir esta palabra, porque en griego también es una sola palabra, tetelestai. Ciertamente el sufrimiento está llegando a su fin, la agonía está por terminar, pero esta palabra no se está refiriendo a eso. El Señor no solo quiere decir que todo va a terminar pronto, que ya solo quedan unos instantes. Más bien, estas palabras o esta palabra es una expresión de triunfo, porque no significa simplemente que algo va a acabar, sino significa que se ha logrado el objetivo, significa que se ha llegado a la meta, significa que se ha completado algo. Por eso dice: consumado es, concluido está. El Señor ha visto que toda la obra que el Padre le dio que hiciera, la razón por la que vino a este mundo, ahí en la cruz, ha llegado a su meta. Ahí se ha consumado la salvación, ahí se ha consumado la redención, ahí el hombre y toda la creación vuelven a la comunión con Dios por medio del segundo Adán, que en obediencia no dudó en ir hasta la cruz y entregar su vida por nosotros. Así que esta palabra se debió escuchar y resonar en los oídos de los que estaban ahí. Se logró el objetivo, se alcanzó la meta, se cumplió el propósito. La salvación es un hecho ahora. La salvación ha sido lograda. Como Él mismo lo dijo antes, para esto había venido. La muerte del Señor no es un fracaso, como pensaron aquellos que se regodeaban a ver al Señor crucificado, sino este era el momento de la victoria, y el que estaba ahí en la cruz es victorioso. Es como si el Señor dijera en ese punto:
misión cumplida. Logró el propósito por el cual vino. La obra de redención está terminada. Ahora, nosotros que le escuchamos, podemos descansar tranquilamente, porque nuestra salvación está asegurada, porque nuestra salvación está consumada, porque está garantizada, no ha quedado a medias, no está a medias, no está inconclusa, está completamente terminada y por lo tanto nuestra salvación tiene garantía. Ahora el hombre puede volverse a Dios y toda su vida es regresada a la comunión para ser en constante respuesta de glorificación a Dios. Porque como dice nuestro catecismo, se recupera el propósito por el cual existimos. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Esa es una victoria para nosotros también. Por esa victoria nosotros disfrutamos de la reconciliación de la cual hoy cantamos y nos regocijamos. La última palabra, Lucas 23, versículo 46. Leamos juntos. Dice la Escritura: ¿lo encontramos, hermanos? Si ya lo encontramos, leamos entonces. Dice la palabra: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Después de todo el sufrimiento que padeció el Señor, en todo esto que hemos leído no salió de sus labios ni una sola palabra de queja, ni una sola palabra de autocompasión, ni una palabra de venganza o de amenaza para los que le crucificaron. Tampoco hubo ninguna palabra de reproche para el Padre. En su lugar, como hemos visto desde el principio, solo hubo palabras de perdón y de intercesión. El apóstol Pedro, en Hechos capítulo 2 y versículo 23, considerando ahora todo lo que había sucedido, ante aquellos que estaban asombrados por lo que vieron el día de Pentecostés, el apóstol Pedro dijo: todo esto aconteció por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Nada sucedió por casualidad. Todo, hasta el más mínimo detalle, sucedió por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Esto sucedió porque fue la voluntad de Dios y el Señor Jesús se rindió a ella, como lo expresó en su oración en el huerto de Getsemaní, cuando en momentos de angustia dijo: Padre, si esta copa puede pasar, que pase, pero no se haga lo que yo, sino lo que tú. Nuestro Salvador sufrió toda la ira de Dios sobre el pecado. ¿Y qué palabras son las últimas? Sino palabras de absoluta confianza y entrega al Padre. Habiendo cumplido la misión, no tiene sino la seguridad en aquel que hace todas las cosas con sabiduría. Se abandona, se rinde, se entrega en sus manos. No hay mejor lugar que estar en las manos de nuestro Dios. Con razón también en esos momentos nuestro Señor se consuela y consuela a su iglesia. Como dice en Apocalipsis 1, el versículo 18, aquella iglesia que sufre, aquellos cristianos que mueren a causa del Evangelio, aquellas almas que padecen, también el Señor los consuela diciendo que no teman, porque Él es el que vive y estuvo muerto. Él es
el que tiene las llaves de la muerte y del Hades. El que tiene cuidado de nosotros todos los días, lo tendrá también en el día de nuestra muerte. Quiera, hermanos, que llegado ese momento, si el Señor no viene antes, con las mismas palabras nos abandonemos en las manos del Señor. Así como lo dijera también Esteban, ¿se acuerdan? Que siendo lapidado a causa de su fe, pronunció las mismas palabras que nuestro Señor dijo en la cruz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Porque aún en la muerte, como la Escritura dice, el apóstol Pablo, si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Sea pues que vivamos o que muramos, del Señor somos. Nadie nos arrebatará de la mano de aquel que nos compró con su preciosa sangre. Y si bien para nosotros es un misterio la muerte, no es para aquel que la conquistó, se levantó de la tumba, como celebraremos Dios mediante el próximo domingo. Palabras que traen al corazón sabiduría, palabras que regocijan al corazón que las escucha, palabras que traen seguridad a la iglesia en medio de sus luchas cotidianas, palabras que le dan esperanza a todo creyente, palabras que le dan seguridad, sea cual sea la situación que estemos pasando. Bendito sea Dios que ha tenido para nosotros este don inefable. Que nosotros, hermanos, podamos regocijarnos y alabar a Dios por la obra tan maravillosa a nuestro favor. Oremos. Bendito y soberano Señor, te alabamos y te glorificamos, porque has sido bueno, Señor, con nosotros. Nos has dado en tu gracia, en tu misericordia, una salvación tan grande, Señor, que disfrutamos ya ahora, que está segura ya ahora, aunque aún no llegamos, Señor, a la plenitud de lo que será. Pero ahora mismo, Señor, estamos regocijados, porque toda la obra de la salvación tiene el sello de la garantía, Señor, de que lo que ha comenzado en nosotros se terminará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias te damos, porque regocijas nuestro corazón con estas palabras que leemos de nuestro Señor Jesucristo. Te alabamos y te glorificamos, Señor, porque por medio de Él podemos tener acceso a ti y podemos, Señor, regocijarnos de ser tu pueblo. Nos miramos a nosotros, Señor, bienaventurados. Muchas gracias por habernos, Señor, dado esta bendición, que la podamos aquilatar, Señor, y nuestros pasos día con día, Señor, expresen nuestra gratitud en palabra y en obra. Por Cristo nuestro Salvador oramos. Amén. Amén. En respuesta a la palabra de nuestro Dios, vamos a entonar la alabanza del Calvario en la cumbre número 103. Puestos de pie. De la quinta parte del himnario, Jesucristo, su pasión y muerte, por Guido Bernard. Himno 103 del Calvario en la cumbre.